En un tiempo de gran desesperación y cambio, cuando el pueblo de Israel se encontraba en exilio lejos de su tierra prometida, un hombre llamado Ezequiel fue llamado a servir como voz de Dios. Imaginen por un momento a Ezequiel, viviendo entre los exiliados a orillas del río Quebar, en Babilonia, un lugar extraño y lejano, lleno de incertidumbre y desesperanza. La vida en el exilio era dura, un constante recordatorio de la lejanía de su hogar y de la aparente ausencia de Dios en medio de su sufrimiento. Sin embargo, fue precisamente en este contexto de desolación donde Ezequiel experimentó algo extraordinario. El cielo se abrió ante él y tuvo visiones de Dios. Imaginen la intensidad de ese momento, el impacto abrumador de sentir la presencia divina en un lugar tan desesperanzado. La llamada de Ezequiel no fue suave ni sencilla. Fue una convocatoria poderosa y desafiante, cargada con la responsabilidad de hablar las palabras de Dios a un pueblo quebrantado. Ezequiel fue investido con el Espíritu de Dios, que lo levantó y lo equipó para esta misión monumental. A través de visiones y signos, Ezequiel se convirtió en el portavoz de verdades divinas, llamado a confrontar, consolar y profetizar sobre el destino de Israel y las naciones circundantes. Este inicio del ministerio de Ezequiel nos recuerda la importancia de estar abiertos a los llamados inesperados de Dios en nuestras vidas. A veces, es en los momentos más difíciles y oscuros donde nuestra misión se vuelve más clara. La historia de Ezequiel es un testimonio de la fe y la valentía requeridas para aceptar el llamado de Dios y del poder transformador de esa obediencia, no solo para el individuo sino para toda una comunidad. Así que, cuando enfrenten desafíos o se encuentren en situaciones que parecen desesperadas, recuerden a Ezequiel a orillas del río Quebar. Su experiencia nos enseña que, sin importar dónde estemos o cuán lejos nos sintamos, estamos justo donde Dios nos necesita, listos para ser llamados a cumplir con nuestros propósitos divinos. Ahora, déjenme llevarlos a una de las visiones más impactantes que recibió Ezequiel. Imaginen al profeta siendo transportado por el Espíritu de Dios a un valle extenso, pero este no era un valle cualquiera. Estaba lleno hasta el borde con huesos secos, dispersos por todo el suelo, un espectáculo que hablaba de desolación y pérdida. Este valle simbolizaba la profunda desesperanza del pueblo de Israel en el exilio, su sensación de estar completamente abandonados y sin vida. Ezequiel, parado en medio de esta vasta desolación, fue confrontado por Dios con una pregunta que resuena a través del tiempo. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Imagínense por un momento estar en los zapatos de Ezequiel, rodeado por la evidencia abrumadora de la muerte, con la pregunta divina resonando. ¿Qué responderían? La respuesta de Ezequiel es una lección de fe y humildad. Señor Jehová, tú lo sabes. No presume saber la respuesta, ni duda del poder de Dios. En esta respuesta, Ezequiel reconoce tanto la soberanía de Dios como la limitación de su propio entendimiento. Entonces, Dios le da a Ezequiel una instrucción sorprendente: profetizar sobre esos huesos secos. Imaginen la escena: Ezequiel, obedeciendo, hablando palabras de vida a lo que solo muestra muerte. Y mientras habla, sucede el milagro. Los huesos se mueven, se unen, se cubren de tendones, carne y piel. Pero aún no hay vida en ellos, solo una forma de lo que una vez fue. Esta parte de la visión es un poderoso recordatorio de que, incluso en nuestras situaciones más desoladas, hay potencial para el cambio y la restauración. Pero ese potencial solo se activa a través de la palabra y el poder de Dios. Nos enseña que nuestras palabras, inspiradas y guiadas por Dios, tienen el poder de transformar, de reunir lo que estaba disperso, de comenzar el proceso de restauración. Así que, cuando miren a su alrededor y vean situaciones que parecen tan desesperanzadoras como un valle de huesos secos, recuerden la visión de Ezequiel. Sepan que, con la palabra de Dios, hay esperanza de restauración y renovación, incluso en los lugares más desolados de nuestras vidas y nuestro mundo. Continuando con la visión que Ezequiel recibió, nos encontramos en un punto crucial. Los huesos, ahora unidos y cubiertos de carne, todavía yacían inmóviles en el valle. La escena,
aunque transformada, seguía siendo una de quietud y ausencia de vida. Fue entonces cuando Dios instruyó a Ezequiel a profetizar nuevamente, esta vez para invocar el espíritu de vida. Visualicen a Ezequiel, de pie en este valle transformado, lleno de cuerpos que parecían listos para levantarse y respirar, pero que aún permanecían inertes. La expectativa debió ser abrumadora. Con fe en su corazón y las palabras de Dios en sus labios, Ezequiel proclamó: profetiza al Espíritu. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Piensen en el poder de ese momento, cuando las palabras de Ezequiel, impulsadas por la autoridad divina, invocaron el aliento de vida. Y así, como si el mismo aliento de la creación se hubiera desatado, un viento poderoso llenó el valle, y los cuerpos inertes cobraron vida, se levantaron y se convirtieron en un vasto ejército, de la desolación a la restauración, de la muerte a la vida. El valle de huesos secos se transformó en un testimonio viviente del poder restaurador de Dios. Esta etapa de la visión es un recordatorio impresionante de que, incluso cuando hemos comenzado el proceso de restauración, es el Espíritu, el aliento de Dios, lo que realmente nos trae de vuelta a la vida. Nos enseña que, más allá de la reconstrucción externa, es la renovación interna, el soplo de vida de Dios dentro de nosotros, lo que nos hace verdaderamente vivos. Así que, en momentos en los que sientan que están reconstruyéndose, pero aún les falta ese chispa vital, recuerden invocar el Espíritu de Dios. Es ese aliento divino el que nos llena de vida, energía y propósito, transformándonos de simples estructuras a seres plenos y vibrantes. Tras la impactante transformación de los huesos secos en cuerpos completos, aún faltaba el elemento esencial que convertiría aquella forma en vida verdadera: el aliento. Ezequiel, siguiendo la instrucción divina, llamó al Espíritu desde los cuatro vientos para que soplara sobre aquellos que yacían en el valle, para que recibieran vida. Puedes imaginar la escena, con Ezequiel de pie en el valle, extendiendo sus manos y pronunciando las palabras que invocarían el aliento de vida en los cuerpos formados. El viento comenzó a soplar, suave al principio, luego cada vez más fuerte, llenando el valle con su poder. Y entonces ocurrió. El aliento entró en ellos y cobraron vida. Se pusieron en pie, un vasto ejército, revitalizado, restaurado, un símbolo palpable del poder de Dios para infundir vida donde antes solo había muerte y desolación. Esta parte de la visión subraya la capacidad de Dios no solo para restaurar lo que se ha perdido, sino para revivirlo, para insuflarle el aliento de vida que transforma lo inerte en algo vivo y vibrante. Es un testimonio del poder de la palabra de Dios y de su Espíritu para traer vida a lo que estaba muerto. En nuestras propias vidas, cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen sin esperanza, cuando los esfuerzos de restauración parecen no ser suficientes, la historia de Ezequiel nos anima a buscar el aliento de Dios. Es este aliento divino el que tiene el poder de completar la obra de restauración, de traer plenitud y propósito a nuestra existencia. Así, la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos no es solo una historia de un milagro pasado. Es una invitación a confiar en el poder restaurador y vivificante de Dios en nuestras vidas, recordándonos que, por más desolada que parezca nuestra situación, el Espíritu de Dios tiene el poder de traernos de vuelta a la plenitud de la vida. Después de presenciar el milagro del soplo de vida que transformó un valle de desolación en un ejército vibrante, Ezequiel recibió más que solo una demostración del poder divino. Dios le reveló el significado profundo detrás de esta visión. Era una promesa de restauración para Israel. Este ejército resucitado simbolizaba la restauración de Israel, un pueblo disperso y desmoralizado que Dios prometía revivir y reunir de nuevo. Pensemos en el contexto de esta promesa. Israel estaba en el exilio, lejos de su tierra, su templo destruido, su identidad y esperanza en peligro. En medio de este panorama sombrío, la visión que Dios compartió con Ezequiel era un mensaje poderoso y esperanzador. He aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel.
Este mensaje iba más allá de la simple promesa de un retorno físico a su tierra. Era una declaración de la renovación espiritual y nacional de Israel. Dios no solo estaba hablando de huesos y carne, sino de corazones y espíritus, de una comunidad que sería restaurada en su relación con Él y entre sí. La promesa de restauración que Dios reveló a Ezequiel es un recordatorio para nosotros de que, sin importar cuán fragmentadas o secas puedan parecer nuestras vidas o comunidades, hay esperanza de renovación. Dios está en el negocio de traer vida a los lugares más secos, de reunir y restaurar lo que se ha perdido o roto. Así que, cuando miremos a nuestro alrededor y veamos fragmentación, cuando nuestras propias vidas parezcan dispersas como los huesos en el valle, recordemos la promesa de restauración de Ezequiel. Dios tiene el poder no solo de reunirnos y reconstruirnos, sino de insuflar en nosotros un nuevo espíritu, renovándonos completamente para cumplir su propósito en y a través de nosotros. La visión del Valle de los Huesos Secos fue solo una parte de la misión que Ezequiel tuvo como profeta. A través de él, Dios transmitió mensajes poderosos no solo de juicio, sino también de esperanza y restauración. Ezequiel, con esta carga profética, se convirtió en una voz crucial para su gente en tiempos de exilio. Imaginen a Ezequiel, un hombre entre su gente, compartiendo estas visiones que hablaba de cosas difíciles de entender, como huesos que cobran vida. Pero también imaginen el impacto de sus palabras, llenas de promesas de que, a pesar de todo, no estaban olvidados por Dios. La tarea de Ezequiel no era fácil. Ser portavoz de Dios rara vez lo es. Pero su compromiso con esta misión muestra la importancia de seguir adelante, incluso cuando el mensaje que llevamos es difícil o el cambio que anunciamos parece imposible. La historia de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para escuchar y compartir las verdades, a veces incómodas, que pueden transformar nuestras vidas y las de los demás. Nos muestra que, en medio de la confusión y la desesperación, las palabras de esperanza y promesas de restauración pueden tener un impacto profundo. Así que, cuando nos sintamos abrumados por las circunstancias, cuando parezca que estamos rodeados por huesos secos, recordemos la misión de Ezequiel. Él nos recuerda que, sin importar lo duro que parezca el momento, siempre hay espacio para la esperanza y que, a veces, somos llamados a ser esa voz de esperanza para los demás, compartiendo la promesa de restauración que viene de Dios. La historia de Ezequiel y su visión profética del Valle de los Huesos Secos culmina en un legado de esperanza que trasciende generaciones y culturas. Su experiencia nos muestra que, sin importar lo desolado que pueda parecer el panorama, siempre hay posibilidad de renovación y vida cuando Dios interviene. Ezequiel vivió en una época donde la desesperación podía haber sido la respuesta fácil. Sin embargo, eligió aferrarse a las promesas de Dios, convirtiéndose en un faro de esperanza para su pueblo. Su valentía para profetizar y creer en la restauración de Israel nos inspira a mantener la fe, incluso cuando todo parece perdido. Este legado de esperanza que Ezequiel nos dejó, no se trata solo de esperar pasivamente que las cosas mejoren. Se trata de participar activamente en el proceso de restauración, creyendo en el poder de Dios para cambiar nuestras realidades. Es un llamado a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a confiar en que, con Dios, una nueva vida es siempre posible. Por eso, cuando nos enfrentamos a nuestros propios valles de huesos secos, cuando la desesperanza nos rodea, recordemos la historia de Ezequiel. Su fe y sus visiones proféticas nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, listo para insuflar vida en nuestras situaciones más difíciles y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza y restauración. Así que, amigos, llevemos con nosotros el legado de Ezequiel. Que su historia nos anime a mantener la esperanza viva en nuestros corazones y a ser portadores de esa esperanza en un mundo que tanto la necesita. Con fe y acción, podemos ser parte del increíble proceso de transformación que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y para nuestra comunidad.